De este lado, muchas gracias a todas y a todos. Y sin más, iniciaremos la segunda mesa de Zero Rating. Las preguntas planteadas para la discusión son: ¿cuáles son los pros y contras del Zero Rating? ¿Qué ejemplos de Zero Rating existen? Si todos los tipos de Zero Rating tienen los mismos efectos y si el Zero Rating debería estar regulado de forma específica. Seguiríamos exactamente el mismo método para la discusión que tuvimos en la pasada mesa, y en ese sentido, pues no solamente por un asunto de caballerosidad, que eso no es la razón más importante, sino por su enorme conocimiento sobre este tema y muchos otros en materia de competencia. Me da mucho gusto darle la palabra a la comisionada Adriana Labardini. Muchísimas gracias. Un gusto estar en este foro con este tema importantísimo. Me gusta mucho el que haya un formato multipartita en el que podamos escuchar a todas las diferentes voces, actores, pues en un tema tan importante en la economía y la era digital. Les voy a pedir, no sé si están listos ya con la presentación. Confieso que había pedido hablar hasta el final porque sí, me lo están diciendo. Sí, pero no, pero ahí estaba enlistada en primer lugar, porque siempre me gusta mucho, es muy importante escuchar primero como reguladores. Siempre que hay un prospecto de atender algún tema, pues se consulta al público, se escucha antes de analizar, ponderar y proponer una medida cuando se considera que hay un problema. No siempre hay problemas, sino todos los problemas requieren de una regulación, y eso es lo primero que hay que identificar. Sin embargo, creo que también es válido, yo voy a plantear algo muy puntual. Sé que tengo 7 minutos y si dejo fuera muchos temas que me encantaría hablar es por falta de tiempo. Pero me voy a ir directo a… aquí ¿quién me va a hacer el favor de pasarlas? Allá. Porque yo partí del supuesto, bueno, seguro mis colegas hablarán en términos generales, precedentes, otros países y demás. Voy a mencionar que lo que se ha denominado como Zero Rating o tarifas cero, bueno, lo podemos agrupar en 4 tipos. No es que haya una clasificación legal como tal, pero es un término que se ha dado para denominar el acceso a una serie de contenidos y aplicaciones sin que el tráfico de datos cursado para usarlas le sea computable al usuario y descontable de su paquete de datos, y que por eso se dice tiene una tarifa cero. Él no va a pagar por el tráfico cursado a través de esas aplicaciones, pero puede tener muchas modalidades. Si todas acaban siendo Zero Rating o no, pues es lo primero que habría que diseccionar. Según la cantidad de datos ofrecidos, puede tratarse de datos ilimitados. Puedes usar una aplicación como la que se menciona allí en forma ilimitada, o tienes derecho a 500 megas cursados en esa aplicación, etcétera. Por número de aplicaciones que te ofrezco, sea con tu paquete de datos, ahorita veremos, pues puede ser 1 o 3 o 5, o a veces contrataste el paquete de datos sea en prepago o en pospago, y sobre de él te dicen, bueno, y además de las 3 aplicaciones que vienen, te ofrezco 2 más, pero eso es tiempo limitado, por
cuestión navideña. Ahora además tienes, veremos un caso, Snapchat y no me acuerdo, otra, encima de las 3 básicas. O bien por categoría o tipo de aplicaciones ofrecidas. Y ese es un tema importante porque hay una propuesta, una reconocida catedrática de Stanford, que propone una solución, si quieren, ecléctica, pero que reduce la discriminación de ciertas aplicaciones y contenidos y aumenta, lo cual es un mandato en nuestra ley, el que el consumidor tenga opciones, tenga la libre elección. Entonces hay aplicaciones de mensajería o de video o de redes sociales o de música o de servicios de transporte, ¿no? Y sería bueno que dentro de cada categoría los usuarios pudiéramos escoger cuál queremos. Digo, si ya nos van a dar un tráfico gratis, pues mira, dentro de mensajería hay 8 diferentes, pues tú escoge, y eso ni discrimina a algunos proveedores ni resta la facultad de elegir del consumidor. Y por último, también se clasifica esto de Zero Rating de acuerdo a la relación entre el proveedor de acceso a Internet, o sea, proveedores ya sea de servicios de banda ancha móvil o fija, con el proveedor de contenidos y aplicaciones. Si el ISP le cobra al proveedor de contenidos y aplicaciones por permitirle el tráfico a su usuario sin cargo alguno, y el que lo está, como dicen en ATT en Estados Unidos, le llama sponsored data, ¿no? Datos patrocinados. O sea, WhatsApp patrocina y paga a un proveedor móvil por darle esa aplicación a un usuario. Y en otros casos no. Son arreglos de negocios en los que los incentivos están alineados, no se hacen cobros monetarios, pero supongo ellos ven un caso de ganar-ganar, porque al yo, operador móvil, ofrecer una determinada aplicación, es probable que atraiga a más usuarios o al mismo usuario vaya tendiendo a consumir más datos. Y eso me gusta. Y por otro lado, y por eso no le cobro al proveedor de ese contenido. Y al proveedor del contenido, bueno, por supuesto que le conviene que más y más operadores distribuyan y ofrezcan su aplicación y la usen sin que ello les cueste, porque son plataformas. Eso es un concepto económico que tenemos que tener muy presente. Casi todos estos bienes digitales son plataformas de 2 lados, en que por un lado vivo de la publicidad y por otro lado, digámoslo, vivo de los datos del usuario. Podría ojalá un día tengamos la opción como usuarios de decir, mira, deja de jalarme mis datos, prefiero pagarte 500 pesos al año por tu red social, por tu cuenta de correo, pero no uses mis datos. Siguiente, por favor. Y entonces hay que ver en dónde está el 0, si es un 0 al usuario o si es un 0 al proveedor. PAC es proveedor de aplicaciones y contenidos, o si el PAC le está pagando al proveedor de acceso a Internet por el tráfico de datos que no está pagando el usuario. Y hay de todos colores. Siguiente. Entonces, lo que hicimos es basado en la oferta real, en las tarifas registradas o en las ofertas que en los portales tienen hoy nuestros operadores móviles, y deberíamos hablar de operadores fijos. De hecho, cuando en Estados Unidos prohíben a los ISPs fijos esta práctica, es cuando se incrementa en los móviles, en donde no había la prohibición en una época temprana de la FCC. Pero volvamos a México para ir al grano. Ustedes saben que hay planes de prepago y de pospago, de gama baja, media y alta. Tuve que reducir el universo porque hay miles de planes. Pero, por ejemplo, tenemos aquí un operador virtual, Telcel, preponderante, un operador ATT, Movistar. En gama baja, prepago, pues una recarga, perdón, déjenme ir yo al mío porque no veo, 50 pesos. Y hay cosas bien interesantes. A ver, aquí
ninguno discriminó a ninguno, es decir, WhatsApp le dio su aplicación a todos, no hay exclusividades, que es un tema importante que la Unión Europea ha estado siguiendo mucho. No toda exclusividad es discriminatoria, pero puede, conforme a la ley de competencia, algunas exclusividades sí pueden desplazar y generar problemas de discriminación. Aquí, al parecer, todos los operadores móviles están ofreciendo, pero no todas las aplicaciones, nada más las que tienen más externalidades, o sea, más usuarios, las más grandes. Entonces uno te dice, recarga 50 pesos, tienes vigencia de 12 días, que eso sí está interesante, porque si ya pagué, nada más 12 días. 800 mensajes y minutos, 100 megas más hasta 200 megas en redes sociales. Y así, ¿no? Vamos. Es interesante, alguno que cobra solo 20 pesos, pero con vigencia de un día, te da 30 megas, pero te da 300 en WhatsApp. Entonces, bueno, vemos eso. Siguiente, por favor. En gama, bueno, aquí, cierto, sí es muy diferente, fíjense, porque aquí, no es tan diferente. 50 pesos por 12 días, ilimitados mensajes y llamadas, 100 megas de datos y 200 de WhatsApp. Aquí viene la primera cuestión. Y todo lo que planteo lo planteo como cuestiones a analizar. No me pronuncio, ni puedo legalmente hacerlo, pero además aquí venimos a aprender, a ver, a diseccionar problemas, a ver cómo los analizamos. Entonces, si por ejemplo cierto me da 12 días de vigencia, pero yo a los 5 días ya consumí mis 100 megas, incluidos en esos 50 pesos. Todavía me quedan los 200 megabytes de WhatsApp. Pero a mí me gusta más Telegram. Y entonces, pónganle el nombre que quieran. Pero pues este es el dilema del consumidor. Para tener Telegram tengo que hacer una nueva recarga y pagar por más megas, o bien quedarme con WhatsApp, que me sigue, pues que está gratis, ¿no? Pero sí limita de alguna manera implícitamente mi elección. Bueno, una me costaría y otra no. ¿Cómo sabe el operador móvil, sea el que sea, si ya se agotó mi saldo, que debe seguirme permitiendo el uso de WhatsApp, ¿no? Todo esto, pues hay una señalización y tiene el operador que saber que mi canal, digamos, si fueran carreteras, que mi carril a WhatsApp sigue abierto porque no me he consumido los 200 megas. ¿Cómo lo sabe? Ese es un tema que yo quisiera oír de ustedes, porque he leído ahí que eso requiere de Deep Packet Inspection, o sea, inspección profunda de paquetes, y ese es un tema muy sensible a la privacidad del usuario. Pero puedo estar equivocada, igual no hay que escudriñar tanto en el uso de datos del usuario para que el operador móvil sepa si tiene todavía ese carril libre o no. Siguiente, por favor. Ahora, prepago gama alta. Aquí estamos hablando, y por supuesto hay muchos más, recargas de entre 300 y 500 pesos. Y aquí ven que los datos libres, o sea, libres me refiero que de navegación libre, pues son muchos más. Estamos hablando prácticamente, bueno, en gigas, 2.5 gigas o 1.5 gigas, y ya vemos más, una oferta mayor de redes sociales y de otras aplicaciones. Unos los restringen, Telcel dice, pero hasta 1.500 megabytes, AT&T dice ilimitadas, y además te incluyo, ahí está, Snapchat y, ¿cómo se llama la otra? Instagram. Aquí revelo que no soy millennial, senador. Sí, pero usted trabaja en Facebook. Y Movistar, 300 pesos, 35 días, ilimitadas llamadas, 1.500 megas, y te doy Facebook, Twitter y WhatsApp. Ahora ahí va postpago, un contrato con un plazo fijo, pero en gama baja, entre 249 y 300 pesos al mes, ¿no? Y también varía, pero básicamente vemos cómo
no se ve así a simple vista una discriminación, ya sea del proveedor de contenidos que esté discriminando a ciertos operadores móviles o de ciertos operadores móviles que estén discriminando a estos grandotes. Pero lo que no veo todavía es que hubiese, y ahí viene esta como reflexión concreta que les recomiendo muchísimo. Bueno, ahora les doy el paper de Zero Rating de Barbara Schweitz de Stanford, que dice, bueno, si ya me vas a regalar 1000 megas o 5000 o los que sean en aplicaciones, ¿por qué no me das la opción? O sea, te regalo tantos megas en aplicaciones de mensajería o de transporte o de música, pero no de las marcas que quiera el proveedor, porque también vemos que podría ser interesante. Ustedes saben lo dinámico de este mercado, lo disruptivo e innovador. Y por un lado quisiéramos ver que sigan surgiendo, como Facebook fue disruptivo e innovador, y que sigan surgiendo más aplicaciones. Y por cierto, que surjan aplicaciones mexicanas. No tenemos ni y habría con es una estudiosa Layton, Nancy Layton, Roslyn Layton. Las apps mexicanas no tienen ni el 1% del mercado. En México, ya no digan. Entonces, no sé, y ustedes saben que son mercados. Alguna vez se creyó que los negocios de Internet estarían exentos de economías de escala. Ya vemos que estaban muy equivocados. Entre más usuarios haya en una red, más externalidades, más atracción, y entonces cada vez un entrante podría enfrentar retos más grandes para poder tener acceso a estos usuarios de estos operadores. Y por último, en planes de gama alta de postpago, aquí ya estamos hablando de contratos de 1,300 pesos al mes, 1,000 pesos al mes, pues más o menos varían el número de datos, los minutos y las aplicaciones ahí ya son ilimitadas. Si el tema era lograr la conectividad, acercar la demanda al uso de estas cosas, pues entonces no ni existirían en gama alta, porque pues si ya tienes 12 gigas o 12,000 megas, no, o sea, si te regalan Facebook Messenger, pues te da medio igual, ¿no? Pero aquí no es un tema de, yo creo, de conectividad y de adopción de la tecnología en estos planes de gama alta, pero sí, pues más bien de competir, ¿no? Pues a ver, por 1,300 pesos, ¿quién te da más, no? En fin, pero imagínense que por la razón que ustedes quieran, pues tú has usado Cabify u otra, ¿no? Tienes un cupón, te gusta, lo que sea, pues no, aquí, por ejemplo, en ese caso es Uber, o bien Cabify a cargo de tu plan de datos, ¿no? Ahora, bueno, y todo esto es bueno, es malo, tenemos, yo no voy a decir que si es bueno, malo, regular, tenemos unos principios en el 145 de la Ley de Telecomunicaciones, principios de no discriminación, de libre elección al usuario, de no mala calidad, de no degradación. Esos deben ser nuestros principios rectores. Por último, siguiente, perdón. Esto es un poco el mismo tema. Cuando ya se me agotaron los megas contratados, si mi oferta ilimitada de aplicaciones pues son esas 3, pues lo más probable es que me vaya por esas 3, ¿no? Porque regaladas hasta las cuchilladas. No. Ahora, otro caso muy, muy emblemático y muy del que se ha escrito mucho y que estoy segura que Lester nos hablará más, Free Basics, ¿no? En México, yo me remito a los hechos y a lo que se anuncia. Lo ofrecen Virgin Mobile y Telcel en sistema operativo Android. Ya empezamos, y bueno, en parte lo entiendo, porque si fueran en iOS,
y tienes para un teléfono de 18,000 pesos, tal vez no necesites Free Basics. Pero de todas maneras, estamos ya viendo como para unos sistemas operativos sí, para otros sistemas operativos no. Y Free Basics, lo más interesante, siguiente por favor, así se ve en su pantalla. O sea, es un Facebook especial que te da acceso a una serie de páginas, pero sin fotos y sin videos. O sea, nuestra página del IFT, escogimos una página, ¿no? Y es de Chiapas, pero y pues sabíamos que nos iban a bañar. No, pero si usted abre esa página del IFT en Free Basics, pues no va a ver la foto. Pues porque consume más megas, pero eso sí me preocupa. Si voy a lanzar una plataforma educativa que tiene muchísimo material gráfico, o incluso de cómo aplicar a una inyección ante un envenenamiento, pues no, se van a perder las fotos, los videos, porque no viene en Free Basics. Siguiente, por favor. Ahí vienen, o sea, es una especial página de Facebook, no es el Facebook, no. Entonces tienes acceso a Facebook, a Messenger, a Wikipedia, hay ciertas cuestiones de emergencia, del Zika, pero sin mucho contenido gráfico. Por último, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, esto es apenas una miradita por encima. Ustedes me darán muchos más puntos de vista hasta llegar a la vista zen, ¿no? Cuando ya viste todos los ángulos del tema, del problema, entonces es cuando uno puede ver qué instrumento es el idóneo para arreglar algún problema, si es el problema. Entonces, ¿qué es el problema? Este análisis lo hacemos en neutralidad de la red en general también, no solo para Zero Rating. Es un problema de protección al consumidor. Hay publicidad engañosa. Sí me preocuparía que dijera WhatsApp ilimitado y luego resulta que solo son 200 megas. Así fue, pero ya han mejorado los operadores y ya si te dicen WhatsApp ilimitado y quieres mandar 50 gigas, te lo tienen que cumplir. No lo de fair use, ¿no? Que te decían, bueno, ilimitado es fair use, o sea, uso justo y solo son, no sé, 300 megas. Pero no, ahorita en México, sí está, los que dicen ilimitado tienen que respetar lo ilimitado. Pero se reducen las opciones del consumidor y hay que distinguir los de bajo consumo, que tal vez es su única forma de acceder a ciertas aplicaciones en las que hay transmisión de datos. Se recurre a Deep Packet Inspection. Me gustaría saber si como usuario de WhatsApp normal, cuando sí te descuentan datos, te tratan diferente en el uso de tus datos que cuando eres usuario de WhatsApp que no paga. Eso me preocuparía mucho. Si recaban muchos más datos cuando eres usuario de una aplicación bajo Zero Rating, pero lo estoy planteando, no lo sé si así es. Hay transparencia, es lo que estoy diciendo, de qué datos personales. Ahorita les voy a contar una anécdota, si da tiempo, de los laboratorios, lo que están haciendo. Ahora, entonces, estos serían preguntas y cuestiones que tal vez podrían analizarse bajo una lupa de regulación ex ante. Pero si el tema es de competencia económica, de trato discriminatorio, de desplazamiento a un nuevo entrante por alguien que tiene poder sustancial, y ahora poder sustancial ¿en dónde? Pues hay que analizar cuál es el mercado relevante. Entonces estaríamos usando una lupa o un lente de la ley de competencia económica. Hoy no hay, y lo dice la Unión Europea, hasta ahorita en Europa no tenemos, por ejemplo, evidencia de exclusividades. Y las pocas que hay son porque, y es más de contenidos, tipo catálogos de video, son los creadores y dueños. Por ejemplo, Deutsche Telekom tiene Telekom TV, es su aplicación, o Telmex tiene Claro Video, o Televisa tiene Blim.
Y cuando entonces son del mismo grupo económico, tenemos que tener mucho cuidado, y eso sea fijo o móvil, que no estén discriminando el acceso a otras plataformas que compiten con las de ellas, o que no están degradando el tráfico de la competencia. Como cuando, pues sí pasaba con Skype, ¿no? O sea, no podías usar Skype. Y entonces el análisis de competencia, ustedes saben, cuando se trata de una práctica monopólica relativa, pues es un análisis ex post que se hace a raíz ya sea de una denuncia de algún agente económico que se siente perjudicado por la discriminación, y por ello es importante que si eso ocurra, pues acudan al instituto o al revés, o el operador móvil se siente discriminado porque no le dieron acceso a una cierta aplicación, o bien, y aquí es donde viene una parte importante de la autoridad de competencia, tiene que empezar a hacer estudios de mercado, ver cómo se están comportando, habrá que hacer ciertas pruebas de si hay ese throttling, degradación, discriminación técnica en la gestión del tráfico, que sí se vale hacer gestión de tráfico, lo dice el 145, pero no bajo ciertos, o más bien se puede bajo ciertas reglas no discriminatorias. Y será importante ir ahorita, digamos, diagnosticando, documentando, viendo qué está pasando allá afuera. Antes de recetarnos antibióticos, pues hay que ver si mi malestar es viral, bacteriano o qué, pero entonces, no, regula. Pues espérame, porque no sé el enfermo de qué está enfermo y si está enfermo. Y vamos a ver qué medicinas, si se requiere, es la más adecuada. O si es cuestión de informar muy transparentemente al consumidor, pero también cuidar el que se sigan innovando y desarrollando nuevas aplicaciones locales o globales o regionales, pero que tengan acceso al mercado. Y un mercado que sí, lo que sí vemos es que se está concentrando mucho. Digo, Google tiene el 96% del mercado de herramientas de búsqueda, y así son. Sí, estas plataformas que tienen externalidades, pues hay una tendencia a concentrarse. Pero creo que estamos en una etapa de hacernos muchas preguntas. Varios de ustedes se las han hecho y han hecho estudios y tienen incluso tal vez respuestas puntuales, y entonces sobre ellas habrá que ir actuando. El instituto tiene en sus programas anuales de trabajo concluir ya en cuestión de meses un primer proyecto para consulta pública de lineamientos de gestión de tráfico. Estaba anunciado en nuestro programa 2017. En lo personal, no creo que pase de 2 meses, no se los puedo aquí firmar, pero tampoco me gustaría que saliera un proyecto de esta importancia el 18 de diciembre, ¿verdad? Para que lo vean antes del 2 de enero, obviamente no. Y sí, la idea es concluir ese proceso que no es de neutralidad de la red, pero es de políticas de gestión de tráfico conforme al 145, que es el artículo de la ley que nos ordena emitir lineamientos, y ver con qué propuesta podemos salir. Les recomiendo mucho el diagrama de flujo que presenta Kramer, y tal vez lo presentó el comisionado Robles, no lo sé, esta mañana. Ese diagrama de flujo es valiosísimo porque te va diciendo, el problema es de calidad, entonces vete para acá. El problema es de discriminación, entonces vete para acá. El problema es de precio, porque ahora solo vas a tener un internet rápido si pagas una enorme cantidad, entonces, y no hay competencia, o alguien tiene dominancia o preponderancia, bueno, entonces vete para acá. Y ese mapa de problemario y de toma de decisiones creo que es muy importante para atender bien las preocupaciones.
Y en ese problemario hay otro que dice, el problema es de libertad de expresión y de acceso a la información. Pues entonces vete para acá, es un camino distinto al de competencia económica, ¿sí? Y creo que sí hay que diseccionar este tema en varias partes y ver bajo qué herramientas y lentes se le analiza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Labardini. Pasaríamos, conforme estaba establecido en el orden del día, a la participación de Carlos Brito, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, estamos en un contexto súper complicado para la discusión y al mismo tiempo es positivo en el sentido de que nos permite recuperar los pendientes regulatorios en esta materia para México. Y es que creo que lo peor que hizo la postura de Trump es que vino a revolver otra vez algo que más o menos ya se había empezado a acercar posiciones. Esta caricatura que se hace de los activistas de derechos digitales y la industria, ¿no? Me parece que producto de un montón de foros y discusiones que habíamos tenido, habíamos medio resuelto buena parte de los problemas y también tenido muy claras las diferencias en tanto a qué es lo que queríamos lograr con una regulación de esta naturaleza. Ahora, la postura que se está manejando en Estados Unidos, que hoy por cierto, con el impedimento de la fusión de AT&T y Time Warner, hasta parece un poco contradictoria, me parece que regresa la discusión, al menos en Estados Unidos, y ojalá no sea así, y qué bueno si no es así, de salir de los blancos y negros a la discusión sobre los grises, que es bien importante. Entonces, pero también es importante recalcar cuál es la naturaleza de la discusión. Hay un montón de, y lo decía hace rato en la mesa pasada Pablo Arrenuevo, cuando decía que se le dice neutralidad de la red a muchas cosas. Bueno, el hecho de que, y eso es cierto, pero el hecho de que se le diga neutralidad de la red a muchas cosas no significa que hay que asumir que así es, sino podemos acotar la discusión. Y parte de esa discusión es asumir que es un tema sobre la influencia, es un tema de dos mercados. La influencia de los concesionarios de telecomunicaciones sobre el mercado de las PACs, ¿no? Y eso es lo que de repente se nos olvida. Sí, en efecto, la ley, el 145, dice que es el regulador de las telecomunicaciones quien debería emitir esos lineamientos, pero también estábamos hablando del otro mercado, que creo no le compete al IFT. La competencia en los proveedores de aplicaciones, contenidos o servicios. Le corresponde a otra autoridad. Entonces, probablemente, o no lo sé, pero esas indefiniciones son el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Igual, cuando hablamos de privacidad, sí le compete una parte del IFT, pero también tiene algo que decir alguna otra instancia, un órgano garante, porque para eso están. Entonces, me parece que es importante porque normalmente cuando se discute este tema de neutralidad de la red, casi siempre se invoca la necesidad de analizarlo desde la perspectiva de la competencia entre concesionarios de telecomunicaciones y se acabó. Pero también además se habla del juego de los grandes. Aquí en esta mesa están invitados Google, Twitter, Facebook, etc. Hablamos de WhatsApp, de Instagram, de Uber. Ahora, pero precisamente son los grandotes. Cuando en buena medida se trata en mucho de los chicos o de los nuevos, los que no existen. Toda la discusión en esta materia surge en 2003 una lógica de la industria de la integración vertical y cuáles podrían ser los efectos del contenedor sobre los contenidos. Entonces, sí, me parece importante enunciar ese elefante en la habitación. Es decir, no son dos mercados en la discusión, son más autoridades seguramente involucradas, y si solamente hablamos de los grandotes, nos estamos perdiendo buena parte del propósito inicial de ese concepto del que se hablaba. Sí, no es un tema de competencia, y hace rato la comisionada decía, es un tema de competencia y es un tema de libertad de expresión. Se trata así. Nuestra visión es que no es así, sino de que en buena medida el principio de interdependencia de los derechos humanos trata de que pues un efecto de competencia tiene consecuencias para la libertad de expresión, tiene consecuencias para la pluralidad y viceversa. Se tienen que analizar, y esa es parte del reto, que se tienen que analizar de manera integral los efectos. Así como en el análisis de la salud, por ejemplo, decimos que
hay que ver si la enfermedad es viral, por ejemplo, decía, o es bacteriana. También es cierto de que se trata de que no se enferme la gente. Se trata de prevenir en mucho. Las políticas de prevención a una cosa tan compleja, un sistema dinámico complejo como es la salud, la sola definición de la salud, pues bueno, requiere definir en primera instancia, responder las preguntas de qué queremos proteger, qué queremos fomentar y cómo lo queremos lograr, mitigando los efectos nocivos o secundarios de esas respuestas. Y el hecho de que sea una discusión compleja no significa que deba ser una discusión que debamos evitar, al contrario, debería animarnos para tenerla de mejor manera. Y en ese sentido hay formas, y en el caso de las discusiones que tenemos en derechos humanos, por ejemplo, en otras agendas como privacidad versus seguridad, no ha sido blanco y negro, sino que decimos, bueno, a ver, si vamos a generar, hay fines legítimos, se puede hacer de manera necesaria, proporcional y cumplir una serie de principios. Entonces, en ese sentido, las prácticas de zero rating, que bueno, partimos de que no hay un solo zero rating, hay un montón de prácticas zero rating, que es altamente contextual. Sí, por supuesto, no es lo mismo la India que México, y no es lo mismo Yucatán que la Benito Juárez, y sí, cierto, es altamente contextual, pero además también, eso no significa, por tanto, que no podamos tener principios para atender esa discusión. Me parece que en ese sentido, y a diferencia de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, que regresan a los blancos negros, tenemos una buena base, y digo base, acento en el piso, una buena base en lo que ha determinado BEREC, por ejemplo, en Europa. Es decir, desde luego no es vinculante y todavía tienen los reguladores nacionales que hacer su trabajo. Pero en México creo que tenemos una gran oportunidad, y tenemos una gran oportunidad porque esos principios de atención de los mercados que plantean los reguladores europeos permiten atender todos los posibles efectos sobre ese sistema de Internet tan complejo donde protegemos sí libertad de expresión, sí competencia, sí innovación, sí pluralidad, sí privacidad. Entonces, me parece que es una buena base, pero ¿por qué es una base? Porque México tiene un montón de ventajas. Tenemos un regulador, por cierto, que es un gran experimento, me parece, en términos de diseño de reguladores, y que nos debería animar para ir más allá. Y además el Estado tiene más obligaciones aquí en materia de derechos humanos que poder, y además el derecho de acceso a Internet, tecnologías de la comunicación y la información, está presente. Hay un montón de elementos jurídicos que nos podrían ayudar a ser todavía un mejor ejemplo en materia de regulación en esto. Entonces, uno de los problemas principales cuando definimos cuándo una forma de zero rating es peor o mejor, ¿no? Cuándo se acerca más a lo inocuo y a lo claramente dañino, tiene que ver con la capacidad de gatekeeper que adquiere el ISP, es decir, el que produce las tortas sobre el mercado, las teleras sobre el mercado de las tortas. Y en ese sentido, me parece que no es lo mismo, en todos los casos no son los mismos, desde luego. El peor de los casos imaginable quizá es el incumbente de la telefonía móvil teniendo su propia tienda de aplicaciones, con su propio productor de contenidos, con su propia plataforma de distribución de contenidos, su equipo de fútbol, su agencia de publicidad, y meterle zero rating a todo y además desplazar, y es decir, de manera artificial, sin mejorar su servicio, genera incentivos para que el usuario final empiece a usar otros elementos. Puede estar ocurriendo acá. Hoy hay una altísima competencia en las aplicaciones, por ejemplo, de transporte, ¿no? Hoy tenemos modalidades, sí, Uber, sí, Cabify, pero también tenemos ahora empresas, por ejemplo, que lo que están proponiendo es hacer transporte colectivo parecido a Uber, o bien transporte cuya filosofía es generar la mayor seguridad para las mujeres en el transporte. Es decir, sin mejorar en mucho el servicio, el gatekeeper del ISP decidió facilitarle la captura de mercado, no generando incentivos para que mejore ese servicio. No es ya la competencia entre las aplicaciones de transporte, sino ahora es la coyuntura que tienen para ir a pedirle al ISP que por favor lo meta en el plan de zero rating. Y ese es un problema, porque estamos rompiendo de facto el sistema de innovación y de mejora del servicio. Y podemos seguir hablando de infraestructura y cómo generar mayores ganancias para estas personas. Podemos también pensar cuáles son los efectos últimos para los usuarios. Pensemos en este caso de esta aplicación, para las usuarias, por ejemplo. El hecho de que estos modelos de negocio se vuelvan menos viables, no digo que inviables, pero menos viables, por tener esa nueva barrera enfrente. Tener que ir a formarse a la oficina del señor concesionario para pedirle que lo metan estas cosas.
sí, desde luego, es decir, no se trata de que esté condenado a la muerte este tipo de negocios, pero sí que le estás moviendo el terreno de manera artificial. Me parece que necesita tener una respuesta por parte del regulador. Entonces, no se trata del mérito, sino se trata, insisto, de la capacidad de agencia política o comercial que termine teniendo este proveedor. Si seguimos hablando otra vez de Facebook, Twitter, Google, etcétera, pues no, desde luego que la tienen, tanto que son las que están convocadas e invitadas a este foro. Entonces, las demás, pensemos que en algún momento se hubiera hecho zero rating en carta, o en carta si no fueran discos, o zero rating a MySpace, tendría mucho menos incentivo, más difícil la discusión de poder generar un modelo de negocios que les permitiera tener lo que hoy son Twitter, Facebook, Google, etcétera. Entonces, hay diferenciación de precio, porque se dice que la diferenciación de precio es necesaria para generar la competitividad, etcétera. Pues sí, no se trata de, otra vez, de todo o nada, sino se trata en donde sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya hay diferenciación, sí, se hacen paquetes diferenciados para que le permita a gente de menores ingresos, o bien que solamente quiere tener aplicaciones de baja sensitividad a la latencia, como el correo electrónico, como decía hace poco el comisionado, pues sí, sí lo hay. Puede contratar 50 megas para solamente usar correo electrónico y tal vez quiera usar una liga que viene en el correo electrónico, o tal vez sí quiera descargar ese PDF y lo decide. El tema siempre es si está en dirección y la agencia está en el usuario o está en el cadenero en el que se ha convertido el ISP. Entonces, hay un montón de formas en las cuales también se tienen que pensar o evaluar, y el regulador lo tendría que hacer. Si queremos que esto sea una política de conectividad, por ejemplo, si es un sustituto de política de conectividad, porque eso es algo tan importante. Facebook, cuando el ex internet.org, o ahora Free Basics, buena parte de la discusión que hemos tenido, y el famoso efecto de rampa, donde se trata de que no es que la gente desconectada pues no tenga dinero o no tenga ingresos para destinar a esto, sino que más bien lo que tiene es o falta de cobertura, sino que más bien la gente no sabe que necesita internet, y para eso hay que regalarle Facebook y los servicios asociados. Buena parte de eso que opera es la posibilidad o la tentación que han tenido ciertos gobiernos de sustituir su política de conectividad a internet por convertir la política de conectividad a Facebook. Y ese es un problema. Es un problema que tiene consecuencias en torno a este famoso juego del huevo y la gallina. Bueno, es que dicen, es que tú no te has fijado que el mercado te está pidiendo Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etcétera. Pero es lo mismo de toda la vida, la discusión en la concentración de la radiodifusión, cuando decías, es que porque le preguntábamos, ¿por qué no hacen mejores contenidos, señores radiodifusores? Pues es que la gente solo nos pide telenovelas. No está pidiendo más canales, la gente pide telenovelas y estamos bien. Bueno, es otra vez, ¿por qué les está pidiendo? Si hay una encuesta de 2015 de GSMA, ¿no? Le preguntaban a los países, era una diferencia enorme, le preguntaban a países como la India, por ejemplo, oiga, señor, ¿usted cree que es cierta esta afirmación? ¿Es Facebook igual a Internet? Hablamos de que la India decían 65% decían que sí, Facebook era igual a Internet, y Estados Unidos decía 5%. Eso, ¿qué nos combina? Sí tiene que hacer, decía Bere que es una buena base, no va a tardar más. Sí está en puerta en que mientras discutimos las competencias del IFT, de la ley, del artículo 6º, están los acuerdos comerciales que están discutiendo, sí afectan la neutralidad de la red. El del TPP que se muere y se va y revive y no sé qué, tiene implicaciones para contenidos exclusivos. Un merge, por ejemplo, entre Time Warner y AT&T con contenidos exclusivos, con zero rating, podría generar ofertas que a mí me preocuparían mucho y seguramente al regulador también. Y por último, ojalá que pronto ya se emitan estos, porque ya son 3 planes anuales de trabajo incumplidos, 2015, 2016, 2017, y es importante decirlo. Y esos 3 planes anuales de trabajo incumplidos en los que el IFT no expide esa convocatoria para la consulta pública de los lineamientos, son años en los cuales no podemos tener esa discusión con bases sólidas. Yo no digo, y no es postura de R3D ni de nadie decir zero rating, ningún. Hay formas que quizá podrían tener sentido, temporales incluso. Hay formas de hacerlas viables. El tema es con qué bases lo vamos a hacer, con qué principios lo vamos a hacer, otra vez qué queremos proteger, qué queremos fomentar y cómo lo vamos a lograr sin efectos esperados. Hay un precedente
Nosotros peleamos esos artículos en 2014 con la ley de telecomunicaciones, venían cosas muy feas ahí, tanto el 145 y el 146. Hay un precedente reciente, quizá no es completamente análogo, pero por eso trata las comparaciones, donde la Suprema Corte de Justicia le dice al Poder Legislativo, oye, estás incumpliendo un plazo constitucional. No es el caso, pero podríamos explorar la circunstancia donde, pues sencillamente, el órgano regulador decide no regular y no emitir lineamientos. Y entonces, como sociedad civil, ¿qué nos queda? Queremos que se aplique la ley. Peleamos por una buena ley y la tenemos. Y tenemos una gran oportunidad. Y ojalá que cuando tengamos esos lineamientos, ahora sí podamos tener discusiones de la regulación ex ante, ex post y todo lo circunstancial en una base sólida, donde siempre para nosotros lo más importante es proteger eso. La dimensión de libertad, de innovación, de libertad de expresión, de competencia, de privacidad y de pluralidad que tiene Internet, y ojalá lo podamos hacer pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Brito. Tiene la palabra Daniel Ríos Villa de AT&T. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por la invitación. Muchas gracias al Senado. Es para mí un gran gusto estar con ustedes y sobre todo es un gran orgullo compartir el panel con gente que conozco desde hace mucho tiempo, por la que tengo mucho cariño y mucho respeto profesional. Como decíamos en la mañana, esta discusión llega tarde, yo creo que es bastante oportuna, siempre es bastante oportuna. Bueno, Zero Rating. Al final, Zero Rating básicamente es una práctica comercial que excluye cierto tráfico de una canasta de consumo de datos de un consumidor en particular. Con una definición como esa, pues no es de extrañar que este tipo de prácticas pues levanten y llamen la atención de un debate entre todos los actores que formamos parte del ecosistema de Internet, así como también las personas que toman, los órganos que toman decisiones. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras de Zero Rating? ¿No? Hay una escuela que nos dice, oye, fíjate que cobrar diferentes tipos de tráfico, de alguna manera aparentemente reta los principios de neutralidad de la red. Por el otro lado, tienes una escuela que te dice, oye, reducir el costo al acceso del contenido necesariamente te va a incrementar el uso de banda ancha y además te abre la oportunidad de atender mercados que normalmente no estaban atendidos y que seguramente son de los de más bajos ingresos. Hasta antes de 2012, realmente Zero Rating pues no era un vocablo que estuviera mucho en las discusiones de telecomunicaciones. Cabe mencionar que Zero Rating en casi todos los países de la Unión Europea, excepto por Eslovenia y Holanda, se permite. Cabe mencionar que en prácticamente todos los países de la Unión Europea y en muchos países de América Latina hay un sinnúmero de ofertas de Zero Rating que además son seguramente de las que más disfruta el consumidor. Decíamos entonces, en una primera mirada, Zero Rating básicamente es cobrar distinto diferentes tipos de tráfico. Si lo vemos de una manera un poco más a detalle, nos vamos a dar cuenta que Zero Rating impacta en la manera en la que el consumidor toma decisiones para contratar una oferta interrelacionada entre el ISP, entre el proveedor de tráfico, el proveedor de acceso a banda ancha y el proveedor de contenido. Y aquí me voy a permitir disentir un poco de Carlos. Esto, de alguna manera, claro que suena a neutralidad de la red, pero suena mucho más a un tema de competencia económica. Y eso creo que es bastante importante. ¿A qué me refiero con esto? A que el reducir el costo del acceso a cierto tráfico para un ISP en particular afecta de alguna manera la toma de decisiones que un consumidor hace en función del valor que le da a tres componentes principales. La decisión de contratar o no contratar el acceso a banda ancha, la decisión de con qué proveedor me voy a contratar y tercero, la decisión de qué contenido voy a consumir y cuál es el monto de datos que yo voy a necesitar para satisfacer ese consumo. ¿Ok? ¿Qué tipos de Zero Rating hay? La comisionada Bardini lo mencionaba muy bien. Hay una afirmación por ahí que sugiere que en la medida en que los data caps,
paquetes de datos que tenemos son más restrictivos, es mayor el número de ofertas de zero rating que existen. Existen básicamente 3 categorías en las que podríamos definir las aplicaciones que entran en ofertas de zero rating, y son principalmente redes sociales, streaming de audio y video y servicios de mensajería. Obviamente va a ser mucho más frecuente, como decía Carlos, encontrar ofertas de zero rating para aplicaciones que demandan mucho menos latencia, que son mucho menos intensivas en el consumo de datos que para aquellas que son mucho más intensivas. Es más frecuente observar ofertas de zero rating en aplicaciones que son de terceros que en aplicaciones que son del mismo proveedor de servicio de banda ancha. En algunos países, por ejemplo, tú tienes ofertas de zero rating, como es el caso de México, en el que tú tienes 2, 3, 4, 5, nos enseñaba bien la comisaria Labardini, 5 aplicaciones de diferentes categorías asociadas a tu paquete de datos, como puede ser, por ejemplo, una red social, o puedes tener un servicio de mensajería. Tienes otros países en los que tú tienes un conjunto de aplicaciones de la misma categoría y tú puedes escoger cuál es la que más te gusta, o si quieres tener 2 y de pronto te gusta tener WhatsApp y Telegram porque son las que más te convienen, pues bienvenido. Y es una manera distinta de hacerlo y se hace en otros lugares también. Hay algunos casos en los que tienes ofertas empaquetadas, como es el caso de México. Parte de tu paquete incluye ciertas ofertas en zero rating. Hay otros casos donde viene como un servicio adicional. Tú lo incluyes como parte de tu paquete. En el caso de operadores que prestan servicios en diferentes países, es posible ver que la oferta de zero rating que tienen en cada país de pronto es distinta, ¿no? Decía bien Carlos que es contextualizada. Esto de pronto sugiere que el proveedor de contenido tiene poca influencia sobre la oferta, pero al mismo tiempo el proveedor de acceso, ¿no? Como decía Carlos, el cadenero, tampoco tiene demasiada influencia porque simplemente está respondiendo a la demanda que existe de los consumidores y del panorama competitivo que existe en cada jurisdicción, que está en cada mercado, ¿no? En este caso, lo más importante, lo dice Berek en sus lineamientos, es que sea, y lo comentaba también Adriana, es que siempre sea transparente la oferta, que el consumidor sepa exactamente a qué aplicaciones tiene acceso y cuántos datos puede consumir, si es ilimitado, si no es ilimitado, qué pasa cuando se acaba. Esa parte es fundamental. En el caso de exclusividades, hay honestamente poca evidencia, sobre todo en Europa, que es donde está más desarrollado, en el que puedas encontrar, decía Adriana también, está Deutsche Telekom con Mobile TV, creo que se llama, ¿no? Pero salvo esos casos, vas a encontrar muy pocos, ¿no? Y normalmente pasan cuando tanto el proveedor de banda ancha, tanto el ISP como el proveedor de contenido, tienen un control común, ¿no? ¿Cuál es el caso de México? Bueno, Adriana nos lo ilustraba de manera súper completa, yo les platico muy rápido. La oferta más o menos es homogénea, es bastante popular y lleva bastantes años en México funcionando. En el caso de AT&T tenemos básicamente 6 aplicaciones funcionando, ¿no? A Lester le va a dar gusto que tenemos WhatsApp, Facebook Messenger, tenemos Instagram, Snapchat y también me falta una, y Twitter. Y varía en función de si es prepago o pospago. En algunos casos, sobre todo en casos de pospago, es ilimitado. En casos de prepago depende un poco de la renta de consumo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de zero rating, ¿no? Hay una tesis que te dice que en la medida que más altos son los data caps, es mucho menor la influencia que tiene zero rating en las decisiones que tiene el consumidor. ¿Cómo regulamos? ¿Qué es importante cuando estamos pensando qué regular y qué no regular? Adicionalmente a esta visión de neutralidad de la red, consideramos que es fundamental incluir un enfoque de competencia económica en la evaluación de los costos y los beneficios que tiene para el consumidor una práctica comercial como esta, ¿no? Tratar de asumir que las prácticas de zero rating distorsiona o modifica las condiciones de consumo de contenido de un usuario, de pronto no hay mucha evidencia que te pruebe esto. ¿Por qué? Porque finalmente el ISP, el cadenero, está buscando ofrecer las aplicaciones de contenido que tienen mucho más valor para el usuario. Si un operador
de móvil, en este caso, tratara de ofrecer contenido que es poco atractivo para el usuario, simplemente hace su oferta mucho menos competitiva frente a la de otro ISP que está ofreciendo contenido que tiene mucho más valor para el usuario y perdería clientes. Finalmente, ¿qué sí nos preocupa de Zero Rating o qué nos debería de preocupar de Zero Rating? Y lo mencionaba Adriana, es cuando alguno de tus dos operadores, ya sea el ISP o el proveedor de contenido, tiene poder sustancial, es dominante o cualquier otro esquema como lo queramos decir. ¿Por qué? Porque finalmente tiene todos los incentivos a transferir este poder de mercado hacia cualquiera de los dos lados de la cadena. O puede ser hacia el mundo del contenido o puede ser hacia el lado de la provisión del acceso. Finalmente, cuando el mercado es muy concentrado y cualquiera de estos dos operadores o los dos operadores tienen acceso a un gran número del mercado, siempre van a buscar desplazar a sus competidores. Y eso es realmente donde creo que está la mayor parte del problema. Y listo, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora corresponde el uso de la palabra a Lester Benito García de Facebook, por favor. Gracias por la invitación, senador, al Senado de la República. Igualmente es un placer compartir mesa y diálogo con viejos amigos y colegas. Es en ese sentido un placer estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad. Bueno, pues el tema de Zero Rating, como ya lo han discutido mis compañeros y como seguiremos ahondando un poco, surge por supuesto de esta discusión que es la que le da sentido al foro sobre neutralidad de red. Y todos sabemos, y lo decía Carlos también, neutralidad de red, que puede ser entendido de muchas formas, se debería limitar, eso se limita a entender el prohibir o evitar la discriminación en el acceso al contenido de Internet, hablamos de velocidad, hablamos de calidad, etcétera. Y en ese sentido se vuelve relevante, como lo estamos haciendo, discutir Zero Rating, que no es un tema per se de derechos, como lo es la neutralidad de red, pero que sí tiene implicaciones regulatorias, implicaciones en el sentido de mercado. Y bueno, ahí precisamente coincidiendo con Daniel y créanme que sin ninguna otra razón más que porque creo que por disciplina y por conceptos compartimos algunas visiones. Zero Rating es en efecto, y creo que es parte de lo que debíamos discutir, un tratamiento, un esquema comercial. El Zero Rating se trata de incluir en el empaquetamiento o como empaquetamiento de datos o de un servicio el acceso a ciertas aplicaciones, en este caso packs como les llaman, y ahí sí creo que lo hemos comentado la comisionada y Carlos probablemente solo por inercia, pero hablamos de que son servicios gratis o con precio cero, lo cual no es cierto. Es decir, si hablamos de un esquema comercial, una empresa de telecomunicaciones fija o móvil que ofrezca este tipo de servicios o este tipo de accesos, no está ofreciéndolo de manera gratuita. Es un empaquetamiento muy similar a los que ya vivimos, los que tenemos tiempo en este tema, hace 10 años a todo lo que puedas comer de llamadas de larga distancia local y a celular, las famosas tarifas SONET que existieron, es algo muy similar a eso. Estamos hablando de que un operador encuentra beneficio y al mismo tiempo el usuario, al responder a su demanda, de explotar, por utilizar una palabra, la disponibilidad a pagar del usuario a determinados precios. Por eso no es extraño, como decía la comisionada, que encontremos que hay más aplicaciones disponibles en los paquetes que son más caros, por supuesto, porque los precios promedio que están dispuestos a pagar los usuarios son mayores. En ese sentido,
El zero rating, bueno, es una forma, un esquema comercial en el que se ha buscado y se ha logrado el empatar oferta y demanda en el mercado. Existen otros, los comentó la comisionada, existe llamado special pricing, que no es otra cosa sino una tarifa especial para algún tipo de servicio. Existen los datos patrocinados, que van desde que pagara un operador o un pack por ellos hasta el hecho de ir a un restaurante y que el dueño del restaurante no esté pagando el acceso al Wi-Fi. Y en general el tema es que se vuelve relevante, que se vuelve importante para esta discusión, es que hay implicaciones de mercado y hay implicaciones económicas que van del lado de la oferta y la demanda. Por supuesto, en el lado de la oferta, para los operadores existen economías de escala de empaquetar servicios, de empaquetar la oferta. Los costos de ofrecer estos servicios son cada vez más bajos, ¿sí? No solamente hablamos de mayor cantidad de aplicaciones o packs y mayor cantidad o en mayor cantidad de megas disponibles porque sea el resultado de una decisión ajena al tema de costos, ¿no? Es decir, hoy día un mega de tráfico es más barato que lo que era hace años. Es posible hacer ese tipo de ofertas y es atractivo para los operadores. Y por supuesto, la parte que ya hemos comentado mucho, y una parte, comentó Daniel también, una parte de buscar atraer usuarios, una parte de competencia. Están compitiendo los operadores entre ellos para atraer usuarios, para mantener a sus usuarios y el hecho de que los usuarios estén interesados en estos servicios, en estas aplicaciones, hacen que estas ofertas aparezcan en el mercado. Del lado de la demanda, ¿qué sucede? Por supuesto, los usuarios cada vez demandan más servicios de packs, sea transporte, redes sociales, en general música, etcétera. Hay un tema económico natural, parte de sus datos iban a ser dedicados para consumir estos servicios, pues qué mejor que ahora vengan empaquetados o que me los pongan a precio cero. Por supuesto se vuelve atractivo y nuevamente también los precios cada vez son más bajos, los usuarios pueden acceder a mejores ofertas cada vez, hay competencia que atrae a algunos sobre otros. Y en ese sentido, yo quiero hacer una mención importante. En una visión de mercado, en una visión entendiendo el zero rating como lo que acabo de explicar, no existe en sí discriminación, o no existe una discriminación que pueda atentar contra el derecho o contra el beneficio de los usuarios. La única discriminación que existe, y esto es un comentario muy teórico, es la discriminación natural del mercado, que es la disponibilidad a pagar. ¿Quién está dispuesto a pagar por qué? Y si alguien está dispuesto a pagarlo, el mercado lo va a ofrecer. Y entonces aparecen estas ofertas. A mí me preocuparía el caso de que sean los usuarios de estos servicios los que tengan que pagar por una innovación que le correspondería promoverla al gobierno, generar las condiciones, o que también debería de ser impulsada, ¿por qué no?, por otros medios, por la iniciativa privada. Facebook lo hace de manera constante, empujamos negocios pequeños, muchos de ellos pudieran ser, esperemos que sean nuevas packs que den servicios, pero eso no significa que tengamos que subir las ofertas zero rating para promocionarlas. Nuevamente, porque este es un tema de mercado, es un tema comercial. Existe otra forma de promover el uso y el crecimiento de aplicaciones. En el tipo de ofertas que existen, no quisiera ahondar mucho porque ya mis compañeros lo hicieron. A mí lo que yo rescato de eso, lo que a mí se me hace muy interesante, es la riqueza de ofertas. Y otra vez, ¿por qué? Porque hay una riqueza o hay una gran variedad de demanda de estos servicios. Y entonces tenemos esquemas para prepago, pospago, algunos que restringen, otros que excluyen, etcétera. Hay una sopa de oferta, hay una sopa de opciones y el usuario va a buscar la que más se le acomode. Y retomo lo que decía Daniel, si forzáramos a que los operadores trajeran la oferta que nosotros con las mejores intenciones pensamos que sería la adecuada para promover algo, le quitaríamos toda la esencia que tiene de un motor de competencia, un motor de crecimiento del mercado que tienen las ofertas zero rating, ¿no?
Ahora, el tema de las implicaciones regulatorias, aparte de las implicaciones de mercado, es también muy interesante y es muy importante. En México tenemos el principio de neutralidad de red como tal, ya lo comentaron también los compañeros, en la ley. Estamos pendientes de algunas líneas para ahondar más sobre cómo operaría. Existen, por supuesto, en muchos otros países este principio como derecho, como regla. Nuestros vecinos del norte pues están pensando en eliminar lo poco que tenían al respecto. Pero bueno, la cuestión es que bajo este principio tenemos en el mercado y se pueden diseñar en el futuro ofertas que no sean violatorias de la neutralidad de red y que sí mantengan los beneficios que a los usuarios representa la existencia de paquetes Zero Rating. Y existen de esa manera. Aquí en México, por supuesto, ya comentamos mucho la oferta que hay. En otros países de igual forma existe. Y yo quería retomar dos casos que son importantes porque reconocen de alguna manera de parte de los reguladores el valor que significa para el usuario las ofertas Zero Rating. El primero es el caso de Europa, que todos ya conocemos, las guías de BEREC, que limitan, no lo prohíben, limitan el Zero Rating de manera o en base al paquete de datos del usuario. Y estos en la realidad del mercado, o esta visión en la realidad del mercado no ha podido bajar al 100 porque los reguladores de los diferentes países de la Unión Europea encuentran el beneficio o encuentran que en su visión esto no es violatorio de determinados principios de neutralidad de red y las mantienen. Otro caso muy interesante es Chile. Chile tiene el principio de neutralidad de red también en sus leyes, prohíbe o prohibía de manera específica el Zero Rating o ciertas maneras de Zero Rating y lo modificó meses después, precisamente porque encontraba que había un beneficio. O sea, Subtel manda en su momento un comunicado a los operadores que les permite hacer Zero Rating con determinadas características. ¿Eso exime al Zero Rating o a cualquier práctica de mercado de preocupaciones regulatorias? Por supuesto que no. Inclusive hoy Zero Rating está de cierta forma bajo un régimen regulatorio. Tenemos libertad tarifaria, pero hay necesidad de transparencia y de publicar las tarifas. Hay al menos un par de operadores que tienen que registrar y tener aprobadas sus tarifas. Y existen ciertamente, como también ya se comentó, preocupaciones sobre lo que pase posterior ya en el mercado a la entrada o a la práctica de estos esquemas, el famoso término de la regulación ex post. Es decir, hay cosas que pueden pasar después que nos preocupan. Una es la integración vertical, que también ya se comenta, la importancia de que no se tomen ventajas indebidas de un ISP que tenga a la vez una oferta propia PAC. Puede haber también, por supuesto, es algo que hay que evitar, bloqueo de ofertas. Aquí quisiera ser muy puntual, el tema de bloqueo o discriminación per se no significa ni que todas las apps deben estar arriba, ni que ninguna pueda no estar. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo del mercado. El competidor más importante de Instagram es Snapchat. Si no hubiera esta apertura o esta ausencia de bloqueos, ninguna de las ofertas que vimos tendría Snapchat e Instagram al mismo tiempo. ¿Por qué no tiene otras? No quiero, por supuesto, mencionar nombres. Porque no hay una demanda del mercado por ellas, porque no han llegado a una masa crítica de usuarios que le haga atractivo al operador. Ahora, debe ser la labor del regulador y debe ser el vehículo en las ofertas Zero Rating para que eso suceda. Por supuesto es algo que puede estar a discusión, pero yo creo que hay otros vehículos para hacerlo. Y bueno, ya solamente para terminar, yo quisiera concluir diciendo que es importante ver, analizar y entender los beneficios que ha tenido el Zero Rating en el mercado, sobre todo para los usuarios. Ya no pensemos nada más en la cuestión de los operadores o de los propios PACs. El usuario se beneficia de esto, eso es importante. La regulación debe promover la innovación, estábamos completamente de acuerdo. Hay que encontrar el vehículo adecuado, insisto, es posible, muy probable que no sean las ofertas Zero Rating.
Y bueno, y en todo caso un enfoque regulatorio que sí es importante estar enfocados en es el tema ex post, que no haya o evitar que haya consecuencias dañinas que afecten la competencia, que afecten los derechos de los consumidores, que afecten el sistema de precios, y en general creo que estos diálogos son muy útiles para encontrar esas fórmulas. Y bueno, yo a nombre de mi empresa a las órdenes de ustedes para seguir participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Me presento, soy Salomón Woldenberg, el secretario técnico de la comisión. El senador tuvo que salir a un llamado urgente, pero procedo a darle el uso de la voz a Víctor Pavón y Mayor. Gracias, buenas tardes. Cuando me senté aquí, la primera pregunta que me hice fue por qué Adriana quería hablar al final, y ahora ya entiendo por qué tenemos esta gran ventaja, porque puedes replicar y puedes hacer comentarios sin derecho a réplica por el tiempo, seguramente con otra gente. Pero, a ver, lo que traigo una pequeña presentación. Lo sorpresivo es que gran parte de lo que hoy acaban de comentar todos mis compañeros encaja perfectamente en alguna de las partes de la presentación. Entonces voy a hacer como una especie de resumen. Voy a enfatizar algunos puntos, en algunos puntos creo que no se han mencionado algunas cosas, voy a enfatizar particularmente eso, pero Adriana, por ejemplo, se preguntaba el tema de qué instrumentos podemos tener. Al final cerrabas discutiendo el tema de interregulación y competencia, que me parece extremadamente relevante. De hecho, cierro con una de estas láminas sobre el tema de regulación, competencia en este tipo de temas. Carlos se preguntaba precisamente qué queremos proteger, ¿no? Cómo lo debemos de proteger, el tema de los instrumentos, también abordado en la presentación. Y mis dos compañeros economistas excelentemente discutieron temas que como economistas lamentablemente tenemos que coincidir, o afortunadamente, el tema de la discriminación de precios, el tema de las deficiencias económicas que se generan a través de este tipo de esquemas, y cómo se puede llegar a equilibrios que sean curiosamente benéficos a nivel social, es decir, que tengan impactos positivos para los consumidores y también impactos positivos para los agentes económicos privados. Entonces, voy rápidamente a comenzar a discutir un poco la presentación. Primera, por favor. No me voy a detener mucho. Adriana ya dio una excelente definición de lo que es Zero Rating. El punto importante, creo, el segundo, ya lo mencionó también Daniel, ¿dónde radica el valor de esta oferta comercial? Precisamente en que tenemos caps de datos. Esa es la única razón por la cual realmente el Zero Rating tiene sentido económico, porque es atractivo para los usuarios, porque esencialmente si yo tengo un cap no sé, de 5, de 3 gigas, etcétera, estoy sujeto a ciertas restricciones. Cuando encuentro que el oferente en el mercado me da la posibilidad de consumir más a un precio que efectivamente no es cero, un precio que tiende, dependiendo del consumo, que tiende a ser cada vez más bajo, pero que a nivel comercial, en las discusiones públicas se ha dicho que es Zero Rating, esencialmente es atractivo para cualquier consumidor, ¿no? Entonces, este es un punto que quiero enfatizar. La única lógica de instrumentar este tipo de esquemas comerciales es la restricción natural que existe en las redes, particularmente móviles, de consumir datos de manera limitada. Esperemos que en el futuro, conforme las redes se hagan más robustas y rompamos, digamos, el bottleneck esencialmente de la infraestructura, a ver si es que ocurre algún día, evidentemente este tema pasará a segundo plano. Siguiente, por favor. ¿Y por qué ha generado tanta controversia? Bueno, aquí hay un caso bastante famoso en Europa. Vodafone 2015 fue multado por 200.000 euros por proveer un servicio HBO Go a video streaming a zero rate, ¿no? Aquí hay un tema, una de las justificaciones que utilizó el regulador fue precisamente, y ahí lo tienen y está subrayado, que Vodafone influenció a los consumidores en su conducta de consumo en Internet. Como economista me genera mucho ruido este argumento. Evidentemente hay que leer, creo que todo el contexto, pero no se trata de eso el proceso de competencia. No cuando uno sale al mercado, cuando yo bajo un precio y estoy compitiendo en el mercado, trato de influenciar el comportamiento de los consumidores. Entonces, lo digo, seguramente el regulador hizo un análisis mucho más sofisticado, pero me parece que este tipo de comentarios es parte de por qué este tipo de estrategias comerciales ha generado tanto ruido, ¿no? El proceso competitivo implica evidentemente que quiero que no consuman de mi competidor y que consuman de mí. Entonces, si en ese contexto amplio consideramos esta como una estrategia comercial, que por cierto beneficia a los consumidores, voy en un momento a discutirlo, evidentemente que a mí no me sorprendería. De hecho, habría una gran justificación por qué este tipo de esquemas podían ser procompetitivos. Siguiente, por favor.
Aquí viene, y aquí está quizá el mensaje más importante, y es una especie de resumen de lo que ya mis compañeros han dicho. Y como economista, como siempre concluimos, todo depende de, pero cuando analizamos un tema, siempre hay un efecto procompetitivo y un efecto anticompetitivo. Hay casos en los que nos podemos ir al extremo, pero en este tipo, yo creo que es importante que tengamos con mucha claridad cuáles son los efectos procompetitivos, cuáles son los efectos anticompetitivos, y de hecho, la evaluación que hacen los reguladores va a depender mucho, y es un poco la conclusión, de cuál de estos dos efectos domine. Efectos procompetitivos voy a mencionarlos rápidamente. El primero y el más inmediato es el acceso gratuito a mayores contenidos. Gratuito entre comillas, por lo que ya comentó Lester, ¿no? Es relativamente gratuito porque si yo pongo una recarga de 20 pesos y me dan un acceso ilimitado, pues se va a prorratear ese consumo en el número de datos que tenga durante ese periodo. Pero el precio va a converger a cero, pero no necesariamente va a ser cero, ¿no? Entonces, gratuito en cierto sentido, lo que es innegable es que tengo acceso a un mayor nivel de consumo. Eso es un efecto evidentemente procompetitivo para los consumidores. Segundo punto importante, mayor uso de Internet, particularmente móvil, e inducción de efectos de red positivos. Adriana comentaba de manera muy clara este tipo de efectos, particularmente en aquellas plataformas cuyo contenido es generado precisamente por los propios usuarios, ¿no? Estos son los efectos de red positivas. Si yo tengo acceso ilimitado a Facebook, es un ejemplo, evidentemente, y sé que no tengo ninguna restricción de datos, tengo más incentivos a subir fotos, a seguir comentando, pasarme todas las noches desvelándome poniendo más comentarios. Ese contenido que yo genero al mismo tiempo genera efectos positivos para el resto de los miembros de la red y entonces el valor de utilizar esta plataforma se incrementa. Entonces este es un efecto de red bastante conocido ya en economía de redes, y esto es un efecto evidentemente también pro-competitivo. Si hubiera aquí gente de la Comisión Federal de Competencia, creo que le encantaría el punto 3 y el punto 4. Incentiva la entrada de nuevos oferentes en el mercado. ¿Cómo? La forma más clara, hay distintos mecanismos, pero uno de los mecanismos más claros es cuando particularmente un proveedor de un contenido o de una aplicación en particular está dispuesto a hacer un side payment, es decir, a pagar al proveedor del acceso para que le dé zero rating, para que, digamos, le dé preferencia o no le cobre a los usuarios. Si yo soy un nuevo entrante y no genero un mecanismo de incentivos para entrar al mercado, bueno, estoy un poco más a la deriva de cuál será la diferenciación que puedo tener en el mercado. Pero cuando yo estoy dispuesto a entrar y sé que mi aplicación es interesante y que lo único que necesito es generar una masa crítica de usuarios, una forma muy natural es yo me siento a negociar con el proveedor del acceso, hago un pago de tal manera que él pueda proveer precisamente acceso libre. Lo único que yo quiero es entrar en el mercado, que los consumidores conozcan la diferenciación de mi producto, la calidad de mi producto y empezar a tener este efecto de masa crítica. Entonces, curiosamente, este tipo de prácticas podrían generar un mayor conjunto, concurrencia, como dirían la gente especialista en comunicaciones, en competencia económica en el mercado. Y el tercer punto también está muy asociado, es mayor competencia entre los EMNOs, entre los proveedores de acceso. ¿Por qué? Porque si hay dos redes, red A y red B, y uno empieza a ofrecer tarifas a descuento, digamos, con zero rating, evidentemente me diferencio del mercado. Entonces, hay mayor competencia en el mercado. Entonces, el primer gran mensaje, creo, no hay que desligarlos, hay efectos procompetitivos y son muy, muy claros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda, bueno, son los riesgos anticompetitivos que pudiese haber en el mercado. Y aquí ilustro rápidamente, es el tema de lo que se llama en economía foreclosure en relaciones verticales. A grandes rasgos, tenemos del lado izquierdo una relación entre un proveedor de acceso, que es el MNO, y el CAP, que es el proveedor de contenidos o de la aplicación en particular. Lo curioso es que cuando analizamos este tipo de fenómenos estrictamente, puede haber efectos anticompetitivos en la parte baja o en la parte alta del mercado. Es decir, puede haber que la relación entre quien provee la aplicación y el acceso genera un efecto anticompetitivo a nivel, y eso lo mencionó ya Daniel un poco, a nivel, digamos, de los que proveen el acceso o de los que proveen el contenido. Lo curioso, y este es un punto que me gustaría destacar, es que toda la discusión de neutralidad de red siempre se ha analizado, discutido en base a la gráfica del lado izquierdo. Es decir, posibles efectos de desplazamiento en el mercado, digamos, de aplicaciones y de contenidos. Y en el debate nunca ha aparecido otro efecto anticompetitivo tan idéntico, que es cuando podría haber, por ejemplo, en ciertos contextos, aplicaciones que pudiesen afectar o desplazar a un MNO, a un proveedor de acceso.
voy rápidamente a la siguiente lámina. MNO es un poco este caso que casi no se discute en el tema de neutralidad de red. Es esencialmente, una forma de entenderlo es cuando un contenido es especial, un contenido relevante, como lo ha definido el propio IFT, es provisto en condiciones diferenciales, y esta condición diferencial puede ser desde la propia exclusividad o puede ser a tarifas diferenciadas, que sería un esquema, digamos, de zero rate, a un solo proveedor de acceso. Si este es un contenido bastante demandado, evidentemente hay un efecto anticompetitivo en el mercado de aquellos proveedores de acceso que no tienen acceso a este contenido privilegiado, ¿no? Pero este, digamos, es un efecto general, pero es bastante factible. Siguiente. El tema central, el tema que evidentemente todos hemos discutido en este foro, pues es el tema del acceso, de la posibilidad de efectos anticompetitivos en el mercado de contenidos. Y este es el esquema que ya mis compañeros han discutido con bastante claridad. El punto importante, en mi opinión, es el primero. Es bastante obvio, al menos como economista, que que zero rating implica discriminación de contenidos a través de un mecanismo de precios. Y sí, es lo que decía Lester, como la discriminación natural, la disposición a pagar. Pues cualquier precio en el mercado, en cualquier mercado, significa discriminación. El problema del monopolio como falla de mercado significa, evidentemente, que a un precio hay consumidores que típicamente son marginados porque el precio no alcanzan o no tienen disposición a pagar ese precio. Entonces, digamos, el problema económico más fundamental es que existe discriminación y el mecanismo de precios es naturalmente discriminatorio. Yo creo que el tema no es tanto ver o asustarnos cuando vemos una política de zero rating, y este es quizá el mensaje con el cual voy a cerrar. La parte importante es ver cuáles son los efectos realmente en el mercado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mensajes que me gustaría enfatizar en esta mesa? Y la mayor parte de ellos coinciden con mis compañeros. Primero, yo sí creo que es necesario, y este es un tema que no solamente aplica en materia de zero rating, es un tema que aplica en general a la política de competencia en México y en algunas otras partes del mundo, tenemos que adoptar un enfoque basado en cuáles son los efectos de las políticas. A mí sí me parece riesgoso que en un mercado, como ya lo mencionaron, tan innovador, tan dinámico, automáticamente empezamos a pensar, y algunos países lo han hecho, a tratar de intervenir en el mercado. Eso no significa que no existan efectos anticompetitivos. Significa que tenemos que ser inteligentes en la forma en que podemos intervenir en los mercados. Y esta inteligencia, para mí en particular como economista, significa tomar un enfoque enfocado en cuáles son los efectos de cualquier práctica. Si hay una práctica en particular, hay que analizarla con seriedad y ver cuáles son los efectos al final. Y en función de cómo se podría corregir. A mí sí me parece riesgoso adoptar un enfoque per se, como se ha adoptado en algunos países, de decir zero rating tiene que estar prohibido. Porque entonces nos estaríamos cancelando la lista de al menos 4 grandes beneficios que obtienen los usuarios. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo y el tercer punto están relacionados. Regulación versus instrumentos de política de competencia. Yo en lo particular sugeriría en estos mercados bastante dinámicos adoptar primero un enfoque más de política de competencia. Una vez que yo identifique que hay una falla de mercado, identifique una práctica ilegal, tengo instrumentos de política de competencia bastante eficientes para intervenir en el mercado y corregir. Y si quiero sancionar de manera fuerte a un violador de la ley, lo puedo hacer con el objetivo, claro, de mandar, digamos, un mensaje a aquellos otros operadores del mercado que no lo vuelvan a hacer. Lo puedo hacer, pero me parece que es un enfoque mucho más directo y dejar por una parte que evolucione el propio mercado. Y solo en caso de que la falla de mercado, este problema sea recurrente, repetitivo, probablemente se tendrá que adoptar un enfoque de carácter regulatorio, donde ya se diseñe una regulación específica para tratar de intervenir en el mercado. Pero me parece extremadamente riesgoso establecer reglas per se de prohibición de ciertas prácticas cuando tenemos un instrumento que en primera instancia me parece eficiente para atender cuáles en principio problemas de carácter competitivo. Y el tercer mensaje, ya lo mencioné, la pregunta es cómo voy a utilizar los instrumentos de política de competencia y los instrumentos regulatorios. Los voy a utilizar en función del balanceo de los efectos procompetitivos y anticompetitivos que observo en el mercado. Y del lado derecho tenemos pues, la copia del famoso Restoring Internet Freedom,
que se acaba de anunciar, que el presidente de la FCC anunció el día de ayer, que creo que va a dar un gran tema de qué hablar. Pues muchas gracias y a la orden. Muchas gracias, Víctor. Originalmente se tenían planteadas 2 rondas de 7 minutos, sin embargo las participaciones han excedido un poco el tiempo y estamos un poco sobre programa. Me gustaría proponerle a los compañeros de panel, si no tuvieran ningún inconveniente, en que abriéramos la mesa preguntas y respuestas y una vez concluido eso, acabáramos con la mesa. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, o incluso entre los mismos panelistas. Bueno, pero primero quisiera ver. ¿No? Por favor, comisionada. Gracias, muy concreto. Como el aspecto que en la literatura se ha identificado como potencialmente dañino, lo cual contrasta con lo que nos acabas de plantear, de no el cero al usuario, sino el que el proveedor del contenido pague al operador, es esa parte, porque tal vez aplicaciones muy jóvenes, muy nuevas, no podrán pagar. Bueno, y como son convenios poco transparentes, yo quisiera preguntar si, hasta dónde es de su conocimiento, bueno, ¿cuál es el caso en México? ¿Facebook le paga a los operadores móviles, o Twitter o WhatsApp? Sí, porque podría haber el caso que no son pagos, sino hay un como acuerdo benéfico mutuo. Y 2, si ustedes conocen casos, porque lo que sí es que hay que denunciar más. O sea, si hay un desarrollador mexicano o extranjero, aunque nos vamos a ir a un tema importante de jurisdicción, de problema de jurisdicción, le está haciendo daño esa práctica, está siendo desplazado, porque yo no tengo conocimiento de alguna denuncia, o que se le haya negado ese acceso al operador, bueno, o porque no quiere pagar, o porque le cobran más que lo que le cobrarían a Facebook, Twitter. Entonces, pero sería importante, solo que me pregunto, si es una nueva aplicación, con muchos menos usuarios aún, pero está como tantos servicios OTTs fuera de territorio nacional, dudo si se va a querer someter a la jurisdicción de una autoridad de competencia mexicana, si un operador móvil o fijo es la que le está impidiendo el acceso. Y nada más para aclararlo, la cuestión de jurisdicción entre autoridades de competencia, porque es un tema muy importante, Carlos, not so fast, te diría. Hay que analizar cuál es el mercado relevante. Si es una aplicación que compite con servicios de telecomunicaciones tradicionales y que hay una posible práctica monopólica en el mercado relevante, y el mercado relevante es de telecomunicaciones, no de Airbnb o de transporte, pues, y hay un problema de desplazamiento en ese mercado, bueno, de radiodifusión o de telecomunicaciones, de aplicaciones que sí, y así las tiene Europa divididas. OTTs que compiten con voz, mensajería, con los servicios tradicionales, y OTTs, incluyendo contenidos, películas, y OTTs que dan otros servicios, ¿no? Como hospedaje, transporte, etc. Y de eso dependerá, pero que eso no detenga a ningún particular a denunciar, porque puede ir a COFESE y a IFT, y en última instancia los tribunales especializados deciden quién es la autoridad competente, así que eso no los detenga. Pero sí es importante tener evidencia, aunque sea evidencia o indicio de que algún problema se está generando. Me encanta la prevención, pero en salud es un poco distinto, porque en salud más bien previenes con buena dieta, con ejercicio, pero la regulación no es dieta ni ejercicio, ya es una medicina, es una intervención que puede ser muy válida y muy eficiente y muy necesaria, pero hay que ver si es eso, necesaria, si hay un problema que amerite regulación. Y ahí, nada más. Sí,
Por favor, Lester. Sí, muchas gracias. Mira, comisionada, perdón. Facebook no paga a ningún operador, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ni siquiera por Free Basics. Free Basics no se paga, y se me olvidó hace rato comentar de Free Basics. Nada más haciendo el punto. Free Basics está disponible en un iPhone a través del browser de Safari. Tienes razón en el sentido de que, bueno, pues si alguien tiene un iPhone probablemente no va a necesitar utilizar Free Basics. Pero bueno, solamente andando un poco en lo que había comentado la comisionada, Free Basics es un app de Facebook en la que le da acceso a ciertas páginas del Internet, que estas páginas son páginas, como bien dice, sin gráficas, sin fotos, video, etcétera, porque ese acceso es ahora sí gratuito. Podríamos centrarlo en un tema de zero rating también cuando lo ponemos en términos de los paquetes de los usuarios, pero bueno, hay diferentes esquemas en diferentes países en función, por supuesto, de la propia legislación. Entonces podría decirles si hay casos de Free Basics que es completamente gratuito, y por lo mismo pues no tiene un contenido pesado. La forma, como lo comentó Carlos, de la empresa de mostrar que hay una utilidad en el Internet, y por supuesto si alguien quiere utilizar eso, a lo que ya le encontró una utilidad con video, fotos, etcétera, pues otra vez estará dispuesto o no a pagar por ello. Pero solamente acotando, te repito, Facebook no paga por ello, e inclusive si fuese el caso ya no sería zero rating, o sea, por definición, que nosotros no tenemos esa definición, sería datos patrocinados. Sí. Por favor. Muy brevemente, comentarios. Hay evidencia, no recuerdo exactamente quién, pero Netflix en alguna, como se dan cuenta, cuando la directiva de 2015 de Obama estableció la neutralidad de red, fue impugnada en algún tribunal y después regresó. Hubo una ventana de tiempo en el cual regresamos otra vez a esencialmente la regulación que se va a votar el diciembre 14. En esa ventana de tiempo hubo una práctica en la cual Netflix, cuando se abrió esa ventana de tiempo, se acercó, no recuerdo, al MNO o al operador, le tocó la puerta y por unos meses le estuvo haciendo transferencias de Netflix para que le diera preferencia a su servicio, ¿no? Entonces, eso fue en Estados Unidos, evidentemente. Pero sí, digamos, hay evidencia de cómo los propios... Lo interesante es que cuando se abrió esa ventana, automáticamente algunos CAPs, esencialmente, o PACs, se movieron en esa dirección de tratar de decir, es mi propio interés. Bueno, Netflix no es cualquier empresa, evidentemente, para mejorar, digamos, la oferta de su servicio. Y el segundo tema, bueno, sí, ya retomando un poco lo que ya mencionó Lester, el tema de la concurrencia de facultades, ¿no? Ya ha habido ejemplos en México también, y de hecho creo que es un tema que no nos debe dar miedo. Si hay 2 o 3 autoridades lo revisan, incluso mejor. Yo esperaría que tenemos los equilibrios más robustos todavía. Digo, puede ser engorroso a veces para las empresas, ¿no? Evidentemente, y más lento el proceso, pero digamos, desde la perspectiva del usuario, que lo revisen 2 o 3 autoridades, está bien. Daniel, adelante. Gracias, Salomón. Solo terminaría con 4 puntos. El primero es que me da mucho gusto que en este foro de neutralidad de la red la palabra competencia haya estado al menos presente en las 2 primeras mesas, y sé que seguramente va a estar en la próxima, porque finalmente, no sé si es un esquema preventivo, pero en la medida en la que tú puedes ir introduciendo o fomentando el desarrollo competitivo, tanto en tu mercado de producción de contenido, como en tu mercado de acceso y de provisión de banda ancha, todo este tipo de problemas se vaya haciendo mucho menos importante. El segundo es que no hay evidencia en prácticamente ninguno de los países donde se haya prohibido el zero rating que hay un mayor desarrollo de contenido local o que hay un mayor desarrollo de apps. Entonces, tampoco es que haya demasiada información, pero no tendrías suficiente información para justificar que la política puede o no puede hacer cierta cosa. Por el contrario, hay un estudio de un investigador mexicano, de hecho del Centro de Estudios del Instituto, que encuentra que en una muestra creo que de 16 países, revisa en cuáles se aplicó zero rating y en cuáles no, y compara creo que 2 periodos, contrasta 2 periodos, y lo que te dice es que en los que sí se aplicó, hubo un incremento, me parece que del 0.12% de consumo de banda ancha, y
calcula el excedente del consumidor y te dice que particularmente este excedente es más importante en los países que tienen menos Producto Interno Bruto, ¿no? Que son que están menos desarrollados. Y finalmente el último punto es nada más reconocer el trabajo que ha hecho Carlos Brito en R3D durante este largo tiempo, los que hemos tenido la oportunidad de coincidir con él en pues, muchos foros y en muchas actividades, sin duda pues, ha dejado huella, ¿no? Muchas gracias. Y para concluir, Carlos, por favor. Continuando la analogía de la medicina, sí, del lado del paciente, sí, y de su relación con el médico de atención, pues sí, buena dieta, ejercicio. Pero del lado de la categoría de las obligaciones del Estado en materia específicas, por ejemplo, en prevención en salud puede significar un montón de cosas más. Que haya acceso cercano, disponible, un montón de cosas que se pueden hacer. Yo sí creo, por ejemplo, que se pueden hacer, tratando la materia de Zero Rating, se pueden tratar temas, desde luego, que tienen que ocurrir, ya las consecuencias quizá, y otras que también podemos prevenir que ocurren. Materia, por ejemplo, de protección de datos personales, ya lo decía en algún momento, tendremos, pero sobre todo, si hay casos en los cuales, y lo decíamos en la mesa pasada, se puede dar el instituto, además, capacidad de verificación, y eso es para buena medida el problema en Chile, buena medida el problema en varios lados, el hecho de que tenemos reguladores sin dientes, y aquí afortunadamente tenemos un regulador que tiene dientes y tienen capacidades, ojalá no cedan a las presiones para así darse dientes, porque si hay reguladores en otros lados que están verificando que en efecto pues se den litros de litro, que las moléculas estén concentradas de manera suficiente y bien hecha en los medicamentos, etcétera, pues quisiéramos saber también, tener información los usuarios, saber que en efecto se están entregando las tasas de transferencia a las cuales están diciendo y no se confunde las congestiones con degradación dirigida por motivos económicos. Hay indicios para pensar que se están generando ese tipo de circunstancias. Y en materia de Zero Rating creo que también lo podría hacer, ¿no? Instrumentos de verificación para ese tipo de cosas y que sí se pueden hacer de manera previa, me parece, al menos yo hablo de manera individual, desde luego no represento a los consumidores, pero me represento a mí y a mí me interesaría, por ejemplo, eso. Por último, sí creo que en materia de datos, por ejemplo, siempre tenemos este problema de una falta de perspectiva científica. En discusiones internacionales nos ha pasado mucho que se enuncian datos, y es cierto, me parece que hacen falta un montón de datos. Es un tema muy nuevo que requiere quizá construcción de evidencia clara, robusta, discutible en entornos de validez interdisciplinaria o transdisciplinaria. Sí, y hay que tener mucho cuidado con los datos que de repente nos dan. De repente se dice, no, es que ciertas regulaciones desincentivan la inversión y dan datos, y ciertos reguladores, incluso ciertos, yo he visto tal cual desmontarse dichos de datos cuando no hay metodología clara, cuando no hay bases de datos abiertas, transparentes, que te permitan saber si esos datos, aunque se han dicho 700 veces, son verificables o no. Y es una discusión seria o no. Y ese es un problema que me parece que te enfrentan los reguladores y los usuarios, que los datos pueden ser muy extravagantes, pero terminan siendo dichos. Y eso me parece que sí es cierto que la sociedad civil y que defensores de derechos humanos y derechos digitales necesitamos mejores datos para poder pensar en cómo construir una mejor política que, mientras que mantenga los beneficios y los elementos procompetitivos y restrinja, mitigue o atienda de mejor manera los efectos anticompetitivos, sí me parece que esa discusión siempre tiene que apostarse a sofisticarse más, con el reto de que mientras más se sofistica, y aquí he dicho muchas veces que la neutralidad de la red es un tema complejo, sí es un tema complejo, pero es un tema que hay que hacerlo accesible. Y mientras más gente participe en estos temas, mejor. Yo creo que pues la verdad es que esta es mi última participación en esta materia, les agradezco mucho. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a los asistentes por compartir su tiempo. Pero antes de concluir la mesa y de llamar a un receso, no quiero dejar de sumarme al reconocimiento que hace Daniel, y a título personal decírtelo con mucho cariño, Carlos, te vamos a extrañar mucho. Y pues muchas gracias a todos. Decretamos un receso de 5 minutos para pasar a la siguiente mesa.